Rafael Ojeda, que es analista macro global de Fortage Funds SICAV. Rafael, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ya son muchos los que apuntan a distintos indicadores para ver si estamos ante el suelo o no. Algunos dicen que podría ser el suelo de corto plazo. ¿Tú qué opinas teniendo en cuenta el movimiento que estamos viendo en los mercados en los últimos días, Rafael? Lamentablemente, yo pienso que todavía no hemos tocado el suelo. Es decir, los bonos norteamericanos no paran de subir. Esto implica que hay mucha extensión. Y yo pienso que, hombre, tampoco es que sea el rebote del gato muerto, pero mientras nos encontremos con la inflación disparada, con la subyacente subiendo, la inflación fuera de control y que estemos camino de una recesión, considero que aún falta todavía bastante que ajustar. Lo cierto es que el mercado, después de las caídas que han tenido semanas anteriores, ha corregido de una manera muy importante, sobre todo pues porque han encontrado un buen momento para poder entrar y poder comprar, pero lo que hace falta es ver si esos compradores, en cuanto hagan un 5 o 10% de rentabilidad, sueltan lastre o se las quedan pensando que la economía va a seguir subiendo. Rafael, por otro lado, te quería preguntar por algunos datos del mercado inmobiliario que hemos conocido, pues nada, hace un ratito a la 1 de la tarde y que, por cierto, vamos a conocer un poquito más en profundidad con el inicio de permisos de viviendas, dentro de muy poquito, a partir de las 2:30 de la tarde. Hemos conocido a la 1 el dato de tipos hipotecarios en Estados Unidos para las hipotecas a 30 años, que es una de las más populares allí, y bueno, están rozando peligrosamente ya el 7%. No sé hasta qué punto ese umbral del 7%, pues es peligroso, podríamos decir. Están ya en el 6,94, es el nivel más alto desde 2002, incluso más alto que, bueno, pues en el estallido de la burbuja hipotecaria. Y te quería preguntar un poco cuáles pueden ser las implicaciones de todo esto. También hablábamos de cómo los insiders de este mundillo, del mundillo de del inmobiliario, están ahora comprando más que nunca, más incluso que, bueno, pues desde la crisis hipotecaria. ¿Cómo estás viendo tú la situación ahora mismo dentro del sector inmobiliario en Estados Unidos? ¿Crees que debería preocuparnos? Debería preocuparnos. Lo cierto es que en Estados Unidos, que es un mercado muy diferente al mercado de España, por poner un ejemplo, en España la mayoría de las hipotecas son hipotecas a tipo variable porque hemos estado con tipos al cero, una situación un poco absurda, pero sin embargo en Estados Unidos la inmensa mayoría de los particulares compran hipotecas fijas. La hipoteca fija está en el entorno del 4 o 5%, que era un entorno más bien normal dentro de Estados Unidos, en un horizonte en el cual los salarios estaban subiendo de una manera importante y por tanto no había un gran problema hipotecario. En el momento que rompe la barrera del 6%, la cosa empieza a poner un poco peliaguda, porque esto implica importantes subidas en las renovaciones anuales de estas cuotas. Ahora ya el 6,90 ya empezamos a entrar en zona pánico, porque ya entramos en una zona que ya nos asemeja a las burbujas inmobiliarias del pasado, y el 7%, bueno, pues ya estamos aquí hablando de un incremento muy significativo en el coste hipotecario. Tenemos que dar en cuenta que con todo este venir de estos años para atrás, en los cuales la economía había crecido tanto, la vivienda en Estados Unidos había subido mucho. Por tanto, había muchísimas viviendas en torno de 400, 500, 600 mil dólares, que son precios muy elevados. Tenemos que darnos cuenta que una hipoteca tipo de 400 mil dólares, la última revisión, con la subida de tipos, nos estamos encontrando que el incremento salarial puede ser, en la hipoteca, puede ser en torno a los $800 al mes. Eso es muy difícil de soportar en un escenario como el que tenemos, en que la inflación se lo come todo. Entonces, es realmente complejo, porque el bono a 10 años americano ya ha roto la barrera del 4%, pero tenemos que darnos cuenta que empezó el año en el 1,50. Es un incremento brutal y además todo apunta a que va a seguir subiendo. ¿Hasta qué punto se va a trasladar en un desplome de los precios de las viviendas? Porque decías que es una situación de pánico estar con un tipo hipotecario a 30 años de en torno al 7%. Entiendo que hasta ahora los precios de la vivienda en Estados Unidos pues habían estado yendo al alza y ahora, pues claro, con unas hipotecas tan altas, donde hablabas incluso de una subida adicional al mes de unos 800 euros por esta subida de los tipos de interés al 7%, pues entiendo que habrá mucha gente que quiera comprarse una casa a un precio más barato. ¿Hasta qué punto puede afectar a la economía de Estados Unidos este desplome en los precios de la vivienda, Rafael? Claro, en Estados Unidos el problema que hay, que es muy diferente a España, por ejemplo, o a Europa, es que la tasa de desempleo es muy baja, apenas del 3,50%. Pues claro, todo el mundo tiene un trabajo bastante bien pagado y por tanto podían pagar sus hipotecas. Pero ahora, en este horizonte nos encontramos con que una parte muy importante de su salario va destinada al pago de la hipoteca, además de otra serie de gastos corrientes que tienen que asumir y que la inflación subyacente se lo está llevando.
tanto, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esta escalada de precios que llevamos 10 años en Estados Unidos, pues se va a detener y probablemente habrá determinados estados donde hay una burbuja inmobiliaria bastante evidente que caerán de una manera muy significativa. Y ahí es donde los insiders están entrando, que están comprando, porque están aprovechando momentum importante en determinadas promociones que están bajando de precio y ellos entienden que en un futuro puede recuperarse. Eso es lo que va a suceder. Bueno, ya cambiando de tema, te quería preguntar más bien por el mercado de deuda. Hoy hemos conocido que Bielorrusia, que entiendo que en el mercado de bonos pues representa una parte muy pequeñita, ha dicho que no va a poder pagar su deuda externa, su deuda en monedas extranjeras por los efectos de las sanciones. Nosotros aquí en Negocios Televisión hemos estado investigando un poquito más sobre el tamaño que puede tener la deuda externa de Bielorrusia y apenas es de 18.000 millones. Claro, entiendo que es una cantidad muy pequeña para suponer una disrupción en el mercado de deuda, pero ¿podría sugerir más implicaciones, sobre todo, por ejemplo, en la deuda rusa o de otros países que también quizá puedan verse afectados por sanciones? O no sé si esto también podría arrastrar a otras naciones, otros mercados de deuda. ¿Cómo lo ves, Rafael? Podríamos darnos cuenta que son economías muy cerradas, economías muy pequeñas, que también tienen una deuda sobre PIB muy inferior a la occidental. Nos damos cuenta que en Europa occidental y en Estados Unidos, Japón, la deuda sobre PIB excede claramente el 100% de estas economías, son economías mucho más pequeñas, mucho más locales, apenas de un 40, un 50, un 60%. Por tanto, su ratio de endeudamiento es menor. Sus economías también son más cerradas y son más dependientes. Entonces, al no tener una capacidad de poder tener una divisa fuerte, pues se encuentran con este problema. El caso de Bielorrusia es que tiene una dependencia muy clara con Rusia. Entonces, el motor y el ejemplo que nos están poniendo es que si Bielorrusia, de alguna manera, está sufriendo las consecuencias de los embargos comerciales y está llevando una situación en la cual no puede hacer frente al pago de su deuda, pues en un futuro probablemente Rusia se encuentre en la misma situación. Rusia tiene muchas más ventajas porque como tiene petróleo y gas y lo negocia en euros y aparte que tiene muchísimos dólares precisamente por el euro, por todo el gas y el petróleo que tiene, es más benévola. Pero sin embargo, es obvio y evidente que si la situación persiste, obviamente Rusia volverá a tener problemas para el pago de su deuda en divisa americana.